Ok, ya va a arrancar la grabación. Ok, entonces, pues simplemente aquí el aporte, por aquí lo tenemos escritos. 1.500. Sí. Ok, entonces voy a tomar aquí como referencia lo que ya ustedes tienen aquí digitado para sacar simplemente diferencias. Ok, me voy a permitir hacer esto mismo aquí. Bien. Miro si el aporte, para el caso de la empresa 2, no nos indican, el aporte máximo de los socios sería ese 1.500, esos 1.500 millones de pesos. Porque siempre hacen la observación que para la empresa mediana, para la empresa grande, pero aquí solo observo que los socios solo estarían dispuestos a realizar o aportar 1.500 millones de pesos. O es lo que tienen disponible para el aporte. Y de ahí, pues lo demás sería a través de financiación. ¿Es correcto? Sí, sí. No, Ok, no hay más perfecto. información de Sí, las sí, empresas. exacto. No hay ninguna otra información para la empresa grande, no. No. Ok, entonces, bueno, ya ustedes tenían aquí calculados unos datos iniciales, yo se los revisé y dentro de los rangos pues están bien, ¿verdad? Aquí lo que busca este resultado es simplemente determinar el margen bruto, la utilidad bruta que se pueda tener, ¿verdad? De manera unitaria. Entonces, es este el resultado. Entonces, aquí le voy a indicar que este es el margen o la utilidad bruta. ¿Qué es la utilidad bruta cuando nosotros hablamos a nivel financiero? La utilidad bruta, pues es simplemente el valor que le queda a la empresa después de determinar su costo unitario, ¿verdad? Ventas menos costos me da utilidad bruta. Luego aquí nos dan unos costos fijos y estos costos fijos pueden estar determinados a través de la misma operación de la empresa, pueden estar determinados, por lo menos en el caso de esta, por las depreciaciones, porque las maquinarias pues hacen parte del costo de la empresa y se consideran allí eh, dentro de los costos fijos. Es un valor que si bien no afecta la capacidad de pago, porque la empresa no tiene ningún sacrificio económico con ellos, pues sí afecta para efectos de resultados y de evaluación financiera. Entonces, ya ustedes aquí habían determinado el margen de contribución, que era lo mismo que les decía ya, o margen bruto o utilidad bruta, ya que habían determinado costos fijos y la utilidad operacional. Entonces, esta utilidad operacional, cuando determinamos utilidad operacional, es el valor que le queda a la empresa una vez ha asumido todos sus costos y sus gastos, ¿verdad? Ese es el resultado. Hasta ahí la empresa no podría decir que tiene utilidad disponible para distribuir entre sus socios. Simplemente cubrió costos y gastos. A partir de ese momento se empieza a realizar lo que son los intereses o los gastos financieros que aquí tenemos, lo que es el impuesto y demás, que más abajo lo vamos a hacer. Entonces, esta utilidad operacional o con este primer recuadro que ustedes ya habían realizado, podemos determinar el GAO, ¿verdad? Ese GAO, yo aquí les hice como una observación adicional. Lo que ustedes tienen allí está correcto, pero es válido decir que por cada punto de incremento en las ventas, es decir, que si la empresa incrementa a partir de 100.000 unidades, que es su capacidad de venta, de acuerdo a la proyección que se tienen allí, entonces la empresa incrementaría su utilidad operacional, es decir, utilidad menos costos, o sea, asumir costos y gastos, la incrementaría en 1.64. Entonces, desde que la empresa tenga capacidad de incrementar, pues sería favorable, ¿verdad? Pero entonces esta tenía una capacidad máxima
Y bueno, sí, esta la podría incrementar porque su capacidad máxima es de 120.000. Entonces, para el caso de la empresa número 1, ella sí podría incrementar y en eso incrementaría su utilidad operacional. Para el caso de la empresa, como ya tiene unos costos fijos, si incrementa su utilidad operacional, pues no, los costos fijos no se verían alterados, solamente los variables, lo que significa que su rentabilidad sería mayor. Pues si yo vendo más unidades con los mismos costos fijos, pues obviamente voy a obtener mayor rentabilidad. Es eso lo que me está indicando este indicador. Entonces, en la medida en que la empresa pueda aumentar su capacidad, pues se va a ver favorecida. Aquí tengo una duda y permítanme valido, porque la planta de producción, yo miro el volumen de venta de la planta de producción, 250.000. 250.000 sería su capacidad máxima. También nos generó dudas que el ejercicio al comienzo plantea que del mercado buscaban tener una participación del 2.5. Entonces allí nos generó dudas si nos íbamos con las 100.000 unidades o con lo que es la máxima capacidad de producción también. Exacto. Teníamos la duda si lo hacíamos proyectado a las 120.000, a 250.000, que es la capacidad máxima, o sobre el volumen de ventas proyectado. Lo que pasa es que la empresa va a vender de acuerdo al comportamiento del mercado. Es el mercado quien le va a determinar a la empresa. La empresa puede tener una capacidad de 250.000 unidades, pero resulta que el mercado, la participación de ella en el mercado solo es del 2.5, o sea que se limita a los 100.000. Entonces allí ya iría un punto en contra a la empresa grande, porque entonces la empresa realizaría un alto porcentaje de inversión y de financiación cuando su capacidad de producción pues quedaría por debajo del 50%, porque tiene capacidad máxima de 250 y solo podría vender 100.000, entonces allí tendría un punto en contra la empresa grande. Porque miren que mi capacidad de ventas de acuerdo al comportamiento, y eso puede ser una justificación. Ustedes podrían indicarse o dirigirse hacia la empresa mediana, porque si bien es cierto, ahorita habrán otros factores que lo determinan como en contra, esta sería subutilizada. Entonces, cuando una empresa es subutilizada, va a tener activos o va a tener inversiones improductivas y eso le va a cobrar mayor costo dentro de su operación. Entonces, ese sería un punto en contra de la empresa grande, aquí evaluándolo a través del nivel de ventas y le serviría para justificarlo. Ya. O sea, si bien el GAO le da mayor Sí, resultado al B y tiene mejores posibilidades la B de incrementar su utilidad operacional, estaríamos hablando de que estaría subutilizada la capacidad instalada. sí, exactamente, porque aquí lo que nos dan es un solo dato. Aquí nos dicen que de acuerdo al estudio del mercado, la empresa podría participar máximo. Entonces aquí nos están dando un limitante del Ah, ok. mercado, ¿verdad? Entonces aquí me están dando un limitante en el mercado. Yo puedo tener muchísima capacidad de producción, pero si en el mercado donde me voy a desempeñar no tengo acceso a él, no tengo clientes a los que le pueda ofrecer mis productos, pues sencillamente me voy a llenar de inventarios sin tener necesidad. Mm, Entonces ese sería como un punto en contra. ya. Ok, yo aquí les dejé de todas formas la observación, porque de hecho para ambos casos sería los mismos 100.000. Simplemente que efectivamente, como ustedes mencionaban ahorita, el GAO para el caso 2, pues es muchísimo mejor y tiene que ver porque lo que lo vuelve más atractivo es precisamente el costo variable, el costo por producción es más bajo, la utilidad bruta o la utilidad, sí, el margen bruto o margen de contribución es mayor porque al costo estar
por debajo en 20.000 pesos, pues va a ser muchísimo más favorable. Entonces, a la vista se puede pensar de que es más favorable. Entonces, sigamos por aquí y les voy indicando. Ok, entonces, aquí está dado el tema de la inversión. Entonces, fíjense, aquí hay otro aspecto que puede servirles dentro de la justificación, y es que el nivel de deuda lo que me indica es, bueno, tú realizaste una inversión de 2.200.000 y cuando yo evalúo el 32% de la deuda le pertenece a terceros, llámese bancos, particulares y demás, y solo el 58% te pertenece a ti. Entonces, ahí empezamos a evaluar a nivel financiero también. Buscamos, si bien es cierto, todas las empresas van a tener financiación, eso es inevitable, financiación con los socios, financiación con particulares, es importante que un alto porcentaje de la empresa pues sea posesión de los socios. ¿Eso qué va a generar dentro de la empresa? Que el costo de financiación sea más bajo, primero. Que genere mayor rentabilidad, ¿verdad? Porque cuando yo genero mayor rentabilidad, pues los socios van a poder realizar mayor distribución de utilidades. Y aparte de eso, pues si la empresa presenta alguna dificultad, pues la empresa asumiría su quiebra, su liquidación, ¿verdad? Con los mismos bienes y no tendría que rematar o simplemente trasladarle todo lo que tiene a particulares. Tendría, digámoslo así, el control todavía de sus activos. Entonces, ese sería otro punto a favor, de la empresa mediana, porque el porcentaje de financiación es más bajo. Entonces, fíjense que mientras que yo aquí invierto 700.000 pesos, adquiero financiación por 700.000 pesos, para la empresa grande, pues debo adquirir 2.300.000. Y si me voy a los costos de financiación, miren que tengo 140 millones de pesos y para la empresa grande tengo 460 millones de pesos. Adicional a eso, si observamos y vemos, pues aquí la utilidad antes de impuestos, miren que es mayor en la empresa mediana que en la empresa grande, aunque tenga mayor capacidad. De pronto, para la empresa grande y aprovechando su capacidad, su mercado, pues tendría que expandirse a otros lugares para poder lograr su máximo nivel de producción, de capacidad de producción, porque eso le va a favorecer. Pero en este caso, de acuerdo al comportamiento del mercado, no le estaría favoreciendo. Y no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o si me voy haciendo entender. Sí, está bastante claro. Estamos claros, profe, gracias. Sí, Ok, con todo gusto. Ok, entonces, a través de esta utilidad, pues mire, de hecho, el hecho que se haya generado antes de la utilidad de impuestos, antes de los impuestos se haya generado mayor utilidad dentro de la empresa mediana, pues eso me va a generar una mayor porcentaje de utilidad por acciones. Entonces, las empresas o ambas tienen la misma capacidad de acciones. Entonces, miren que el valor de la utilidad por acción va a ser mayor en la empresa mediana. Y todos los inversionistas de una empresa, pues buscan que su inversión rente lo más alto posible, en el porcentaje más significativo posible. Entonces, eso es otro punto a favor que tiene la empresa mediana. Aparte de ello, yo aquí les registré que por cada punto de incremento en la utilidad operativa, y hablo específicamente de esta, ¿verdad? A partir de las 100.000 unidades, porque es nuestro punto de referencia, la empresa en la actualidad solo está vendiendo esas 100.000 unidades. Entonces dice la utilidad por acción neta después de impuestos incrementa en un 1.4 para la empresa mediana y en un 1.1, perdón, para la empresa mediana y en un 1.4 para la empresa grande.
Entonces, si la empresa incrementa sus utilidades, su nivel de ventas, ¿qué es lo que le pasa a la empresa grande? La empresa grande tiene mejores indicadores o proyecciones del gap, del GAO, pero su capacidad de venta no le va a permitir lograr esos indicadores porque no tiene cómo realizar o cómo ejecutar una mayor producción. Entonces eso le afectaría a nivel productivo y obviamente ya lo observamos que a nivel de rentabilidad. Por aquí, dentro del gap, también tenemos que por cada punto de incremento en las ventas, ¿verdad? De unidades de producción, la utilidad por acción se incrementará en 1.8. Pero miren que la empresa grande sigue teniendo un mayor indicador. ¿Cuál es el efecto? E insisto en eso de la empresa grande y de acuerdo a lo que indica pues aquí la actividad, que la empresa pues al tener o estar amarrada al mercado, simplemente a abarcar el mercado en 100.000 unidades, pues eso la limita en que tenga mejores resultados. Entonces, otro punto en contra que tiene la empresa grande. La empresa mediana necesita un punto de equilibrio en unidades de 39.200. ¿Qué es el punto de equilibrio? Cuando lo que yo produzco, mis ventas, son suficientes para cubrir costos y gastos, no se genera nada de utilidad, pero la empresa puede cubrir toda su operación. Solo necesito 39.200 y resulta que las empresas tienen, en el caso de la mediana, tiene 120.000 unidades. Entonces, aquí también se está generando o se podría generar una subutilización de la inversión. Porque cuando yo digo que tengo capacidad de producción de 120.000 unidades y solo estoy produciendo la tercera, casi la tercera parte de mi capacidad de producción, pues voy a tener en algunos momentos activos improductivos, capital improductivo dentro de la empresa. Pero lo más grave es en la empresa grande, cuando me indican que tenemos 250.000 unidades máximas de producción y solo necesitamos 62.000. Pero resulta que el costo de financiación es más alto, entonces obviamente me va a obligar a generar mayores ingresos. La empresa mediana sobrevive, ¿verdad? Cubre todos sus costos, sus gastos, con 2.940 millones de pesos en ingresos. Que es exactamente 39.200 unidades por los 75.000, o en su defecto la empresa grande sobreviviría con 4.667 millones de pesos para cerrar la cifra. Entonces, esas son las, digámoslo, las diferentes variables que se generan para cada una de las empresas y que le permite a ustedes tener como diversas opciones para justificar. No sé si tengamos alguna pregunta y revisamos luego las indicaciones que tienen en el foro, por si algo se nos escapa, pues ustedes tengan mayores argumentos para ello. Sí, profesora, queríamos también preguntar, y no sé si tiene que ver con el análisis que usted nos está haciendo, es que también en el foro nosotros nos preguntábamos el por qué nos daban el capital de trabajo, el valor de capital de trabajo de ambas empresas. Sí. Y no sé si también tiene que ver con esta parte de que usted está analizando precisamente de ambas empresas y su capacidad. Exactamente. Lo que pasa es que resulta que para su funcionamiento, las empresas normalmente determinan un capital de trabajo para poder tener recursos disponibles para su funcionamiento. Entonces, simplemente yo puedo determinar cuál es el valor del capital de trabajo que deseamos tener, ¿verdad? Dentro de la empresa. Y eso nos sirve como un punto o un indicador de medición. Bueno, yo necesito en el disponible, llámese caja, llámese banco, en inversiones de corto plazo, yo necesito esos recursos ¿para qué? Para poder comprar la materia prima, para poder comprar los productos que voy a vender luego,
voy a generar ingresos y luego que genere esos ingresos voy a pagar todo lo demás. Entonces las empresas funcionan de acuerdo a un ciclo operativo, yo lo menciono como algo circular, ¿verdad? Entonces nosotros invertimos con ese capital de trabajo, lo que hacemos es invertir, porque si observamos, esos 2.200.000 se van para comprar la maquinaria, se van, es una deuda que tenemos allí. Entonces lo que dice la empresa, bueno, para el funcionamiento de la empresa, cubrimos, hacemos la inversión en la maquinaria, la instalamos, la adecuamos, pero vamos a dejar 400 millones de pesos para comprar la materia prima, para poder acceder a pagar los gastos operacionales de la empresa, pues un arriendo muchas veces no es pena, los servicios, todos esos son compromisos que tiene la empresa. Entonces, para eso sirve el capital de trabajo. También podría ser un argumento de que la empresa mediana requiere menor proporción dentro del capital de trabajo. Y el capital de trabajo, como su nombre lo indica, son los recursos de los cuales dispone la empresa para operar, para funcionar. Entonces, en la medida en que la empresa requiera mayor capital de trabajo, pues obviamente va a obligar a las empresas a mayor financiación, que es lo que sucede acá con la empresa grande. Pues tenemos una planta de producción o una maquinaria más robusta, pero necesitamos mayor financiación. Eso obviamente nos va a generar un mayor costo financiero, que son estos intereses que tienen aquí, un mayor costo financiero y por ende menor utilidad. Profesora, pero entonces ese dato es informativo y de ese podemos deducir lo que nos confirma que solamente para capacitar. Sí, es informativo, sí. Que usarlo en ninguna otra Sí. fórmula. De hecho, yo le hice como una proyección en un flujo de efectivo y dentro del flujo de efectivo arroja que tendrían mayores recursos, les quedaría mayor capacidad de disponible a ellos, a lo que está allí mencionado. Permítanme un segundo, yo hago aquí una... Es que de hecho, observen, mire que el capital de trabajo es simplemente la diferencia que tienen ustedes dentro de la inversión inicial. La empresa para arrancar necesita 2.200 millones de pesos. Los socios tienen 1.500 millones de pesos. Vamos a financiar o vamos a ir donde el señor banco que nos preste 700 millones de pesos. Entonces, con esos 700 millones de pesos y los 1.500 de los socios, compramos la maquinaria que cuesta 1.800 millones de pesos y nos quedan los 400 como disponibles en caja o en banco para funcionar, para empezar nuestra operación. Las empresas sin platica no arrancan, o sea, porque no todos, sobre todo cuando se está arrancando, no todos nos los acreditan, no todos nos los entregan fiado, como dice uno, sino que requiere pues de que la empresa cuente con recursos propios. Eso también les va a favorecer, cuando la empresa tiene capital de trabajo, le favorece en mejores negociaciones, porque yo puedo comprar de contado, ganarme descuentos que van a incrementar mi utilidad al final del ejercicio. Voy bajando por aquí por si de pronto allí tenemos algo que ustedes deseen conocer y que de pronto yo haya omitido. No, sí, perfecto. No me queda claro, sino que teníamos la duda si teníamos que ponerlo en algún cálculo o para allá la utilidad operacional teníamos que poner ese capital de trabajo, no sé, en alguna parte de los cálculos que íbamos a hacer. No, de hecho la fórmula de capital de trabajo, que a veces lo encontramos así, es simplemente dice que son activos menos pasivos. Sí, correcto. Entonces, exacto, entonces es los recursos que tienen menos las obligaciones que tienen. Es básicamente eso.
Ah, ya bueno, no nos queda claro que entonces dentro del análisis también estaría eso, o sea, tanto de que la empresa mediana también requiere menos capital para Sí. arrancar, pues, con sus operaciones. Exacto. Agregamos las conclusiones. Lo primero, bueno, empecemos por esta, el capital de trabajo. Ujú. Segundo, ¿verdad? Que tenemos mayor rentabilidad. Voy a hablar de los aspectos positivos que tiene la empresa mediana. ¿Listo? Porque de acuerdo a lo que hemos observado, hay que apuntarle a la empresa mediana. Mayor Es correcto. rentabilidad. Sí, mayor rentabilidad neta. Requiere de menos financiación. Y por ende, aquí lo tenemos aquí en rojito, el nivel de financiación es más bajo. Lo vamos a escribir así para hablar en términos, pues, de acuerdo a lo que ustedes tienen aquí. Y por ende, el nivel de financiación es más bajo. Otro aspecto que tuvimos en cuenta, yo mencioné varios, pero el costo de la financiación. El costo financiero es más bajo. ¿Qué otro aspecto observamos allí? Ah, bueno. La UPA es mayor. Sí, las ventas. La empresa dentro del mercado solo cuenta con un porcentaje del 2.5%. Ahora, ahí dentro del ejercicio no se deja claro si es ¿cómo es? Porque las competencias no le permiten, pero yo lo podría evaluar desde otro enfoque y decir que sería muy bueno siempre y cuando la empresa, pero ahí nos están simplemente indicando que la empresa solo podría participar en un máximo un 2.5, entonces eso es un limitante, porque la empresa solo llegaría hasta esos 100.000 de participación. Sí, lo que mencionaste, la UPA o la utilidad por acciones es mayor. Otro aspecto que tenemos allí. Podríamos hacer mención también de del punto de equilibrio. Del punto de equilibrio. Tanto en ventas, tanto en pesos como en cantidades es más bajo. Y lo podríamos argumentar, es más bajo y adicional a eso, se acerca más a lo que ofrece el mercado. Se acerca más hacia el comportamiento del mercado. Otro aspecto que podrían mencionar es que se aprovecharía la inversión realizada en los activos, en la inversión realizada, lo podríamos dejar solo allí para hablar en términos generales. ¿Qué otro aspecto podrían mencionar que tenga que ver? Que para ambos casos, o sea, si la empresa incrementa sus unidades de venta, pues va a tener mejores resultados
lo podríamos evaluar en su utilidad a través de este indicador del GAO o del GAT, también lo podría, o sea, en ambos casos la empresa siempre va a tener un porcentaje de crecimiento. Pero si se decide o nos guiamos hacia la opción de la empresa grande, pues la capacidad pues no se tendría del todo aprovechada, a no ser que la empresa utilice otro tipo de estrategias como maquilas, como prestar servicios o producir a nombre de otros. Entonces, esas son estrategias quizás para aprovechamiento de los recursos que pueda tener la empresa, pero no son lo que le va a generar, digámoslo así, los mayores niveles de rentabilidad, porque simplemente estaría utilizando su utilización de capacidad instalada para poder ofrecer esos servicios. Entonces, eso no es tan favorable para las empresas porque obviamente están dejando de centrar toda su fuerza o su capacidad de producción eh, hacia ellas mismas y los centrarían a nombre de otros. Esa sería como mi apreciación. Voy a bajar aquí a donde están las preguntas por si falta algo más. Sí, profe, Ustedes, falta algo. Es el punto Y 3. es muy importante porque le estuvimos dando, pero no supimos cómo hacer el ok, punto de indiferencia de la UPA. No supimos cómo calcularlo. teniendo en cuenta el potencial de riesgo, ok, punto de indiferencia. Sí. Permítanme un Sí, ha segundo que yo sido un aquí, poco complejo porque no nos dieron como los datos completos del ejercicio. sí, Eh, esperen un de- momentito. un poco adivinando. Mm, Sí, siempre en estos puntos siempre se escapa algo. Apalancamiento. Vamos a ver qué le sí, podemos aplicar a sí. esto Dice que dentro de con qué este volumen de proyecto. ventas las dos opciones son iguales, o sea que hallemos el punto de indiferencia, pero desde el punto de vista de la utilidad por acción. Sí, permíteme que aquí tengo varias fórmulas, a ver cuál de esas nos podría servir para ello. Apalancamiento. Ok, entonces sería como básicamente cómo podría incrementar las ventas. Yo miro qué es lo que dice eso, el volumen de ventas, sí. Ok, vamos a utilizar entonces esto. Permítanme, yo la voy a copiar para que la trabajemos y de hecho les voy a regalar esta herramienta y lo voy a hacer de manera inmediata porque es un documentico que utilizo y de hecho tiene las formulitas allí muy bien explicaditas. Permítanme y habla exactamente de los grados de apalancamiento. Ya lo descargué. Y se los voy a compartir aquí para que lo miremos y determinemos si con este nos podemos ir. Permítanme, comparto la pantalla.
Bueno, voy a compartirles esto, a ver si con esto consideran que podemos darle respuesta. Listo. Entonces, yo les comparto este. Permítanme, yo lo abro que no me quede desde acá. Lo abro desde por acá para que me permita mayor movilización. Ok. Ok. Entonces, aquí tenemos una fórmula que lo que hace es orientarnos hacia determinar ese porcentaje de incremento que podemos tener dentro de la UPA para poder dimensionar qué tanto, entonces aquí, qué tanto podríamos aumentar. Entonces, aquí lo que, basados en el GAC, en el resultado que tenemos allí en el GAC, que de hecho aquí lo tienen de una forma, digámoslo así, una fórmula mucho más construida, pero da exactamente igual a lo que ustedes tienen, por eso no se las quise cambiar, porque me parece que la forma en que la tienen lo tienen más sencillito y esta quizás las hubiese podido confundir un poco. Entonces, a través de esta fórmula lo que se busca es determinar los porcentajes, ¿verdad?, en el que la empresa podría incrementar a través de la UPA y de las utilidades operacionales. Entonces, aquí dan la explicación de que si queremos incrementar el GAD en un 100%, entonces, ¿cómo podríamos hacer? Podría saber el porcentaje que debe incrementar las ventas o las unidades de producción si la meta es incrementar en un 100% el UPA. Pero no observo aquí que nos den como punto de indiferencia del ítem anterior. ¿Cuál sería la mejor opción de la empresa teniendo en cuenta el potencial de ventas? Pero es que ese no. ¿O ustedes qué creen? ¿Será que nos vamos con ese? ¿Qué creen ustedes? El punto de Pues indiferencia a ver, se va, profe, lo que pasa es se que va a- nosotros tenemos una fórmula, ¿no? Nosotros, Sí. esa fórmula del punto de indiferencia, pero en esa fórmula del punto de indiferencia, o sea, amarra una utilidad operacional que es como Ujú. proyectada para poder llegar a ese punto de indiferencia. Entonces, Exacto. a nosotros no nos sirve porque, o sea, o no vimos cómo, yo supongo que en esa fórmula hay que despejar esa X que sería la utilidad operacional, que es la que no tenemos. O Claro. no sé cómo o si hay otra fórmula, cuando tenemos el número de acciones, o sea, tenemos todos los datos menos esa utilidad operacional para llegar a ese punto de indiferencia. Hay una Ok. fórmula que Karen creo que la tiene ahí en ese Excel que les compartió, que es la misma que les puse en el chat, pero solo llegamos hasta ahí. De ahí no sabemos cómo conectarla con la UPA, que es la que dice costos fijos apalancados, la que puse ahí en los mensajes. Claro, la fórmula que puso Diana es la fórmula del PIO, pero ese es el punto de indiferencia operacional. Sí, Ese ya lo hallamos, pero lo hallamos para el punto para hallar la utilidad operacional donde ambas empresas son iguales. Más Sí, o sea, no sabemos desde el punto de vista de las ventas cómo hacerlo, desde el punto de vista de la UPA. ¿Y cómo se interpreta? Porque dice, del punto 3 dice, con el punto de indiferencia del punto anterior. Entonces, queda uno loco porque no sabe cómo lo toma. sí, lo que pasa es que para determinar el punto de indiferencia,
que está ahí dentro de los mismos indicadores de apalancamiento, pues lo que se busca o lo que necesitamos es efectivamente la utilidad operacional, así como ustedes lo indican. También podríamos tomar el valor de la utilidad por acciones. Análisis, bueno, aquí otro aspecto, pero me hablan del punto de equilibrio. Eso me daría allí punto de equilibrio. Pero si yo considero, si yo quiero hacer un análisis proyectado, pues yo no tengo, ahí no tenemos ninguna hipotético del IU, considerando los tres esquemas de financiación. Permítanme, yo miro a ver si con esta otra fórmula nos podemos ir. Aquí me pide, nosotros tenemos acciones, tenemos deudas e intereses, sí, tenemos el porcentaje de los intereses, pero no tenemos acciones preferentes, todas son acciones comunes. Tenemos las utilidades anuales de tanto, pero no tenemos una proyección de incremento de utilidades. Allí no tendríamos una opción de incremento de utilidades, porque lo que se va a hacer con ese punto de indiferencias es determinar el punto de equilibrio que tendríamos a través de, o lo otro, permítanme un segundo, y lo podríamos hacer de esta manera. Lo podríamos hacer de esta manera y permítanme. Nosotros ya determinamos, y voy a correr aquí un poquito, y bueno, yo les corto esto por aquí, se lo pego por acá de este lado. Ok. Entonces nosotros por aquí tenemos un punto de equilibrio y voy a hacer especie de un estado de resultado nuevamente. Y lo podríamos argumentar con ello. Entonces, bueno, yo tengo aquí este nivel de ingresos que sería el punto de equilibrio que yo tengo dentro de la empresa, ¿verdad? De acuerdo al punto de equilibrio en pesos, pues yo vendiendo 2.940.000 pesos, vendiendo eso, pues la empresa me va a arrojar estado cero. Entonces aquí le voy a arrojar utilidad operacional, le voy a restar lo que son los costos. Vamos a ver si me sale de acá. Tenemos las ventas menos los costos variables. Aquí tenemos costos variables. No, aquí ya cambiaría todo. Todo aquí me cambiaría. Permítanme, yo me lo llevo todo más bien para poderlo hacer por acá. Entonces los costos variables estarían determinados. Aquí tengo el valor del costo variable. Los costos fijos, por aquí los tenemos. Y aquí me dan, esa es la fórmula que me está orientando allí a determinar, y eso es igual al punto de equilibrio. Con esa no logro nada. Profe, Permítanme. nosotros hallamos el PIO y el PIO da con 91.000 unidades. ¿Habían hecho qué? El PIO, el punto de indiferencia operativo, da con 91.000 unidades. Si usted en el estado de resultados, donde hallamos la utilidad operacional, le da 91.000 en lugar de las 100.000, va a ver que ahí la utilidad operacional en ambos son iguales. Hasta ahí llegamos, o sea, hasta el punto de indiferencia operacional. Ya sabemos que con 91.000 unidades, ambas empresas, ambas plantas tienen la misma utilidad operacional, con 91.000 unidades. Pero como está hablando desde el punto de vista de la utilidad por acción,
Entonces ahí quedamos complejas en el sentido de que nos están preguntando con qué utilidad operacional ambas empresas obtienen la misma UPA. Claro, permíteme, me voy a ir con esta otra fórmula. A ver. Bueno, entonces nos vamos intereses, tasa de impuesto. Bueno, yo borro todo esto de aquí. Bueno, entonces empezó a caer un aguacero horrible. Bueno, tenemos tasa de impuestos, que es del 30%, tasa de interés, intereses, que es del 20%. Dividendos preferentes no tenemos, acciones ordinarias, las acciones serían 5.000. Profe, tengo una propuesta. Lo que pasa es que a nosotros desde el comienzo ese ejercicio nos lo dieron como con falta de datos, ¿no? Sí. Días después nos dieron otra información, bueno. Entonces no sé, pues como mi propuesta, que nosotros colocáramos como una utilidad, no sé, promedio o tentativa, no sé, y basado en eso hiciéramos pues los cálculos de esa UPA que nos falta. Como para que usted nos explicara cuál es el efecto de uno u otro escenario. No O sea, en sé, dado si caso de que demás ese sea el dato compañeros. que nos falte. En dado caso que sea el dato que nos falta. Sí, lo que pasa es que ahí en ese punto de indiferencia es buscar diferentes variables, ¿verdad? Con lo cual la empresa o alternativas que la empresa tuviese. O sea, sí. si la empresa vende 120.000 unidades, entonces, ¿cuál sería su rendimiento? Pero si la empresa, ya sabemos que si llegamos, digámoslo, o sea, si llegamos a 39.200 unidades, pues sabemos que no vamos a tener ningún porcentaje o valor de utilidad. Entonces, allí lo podrían jugar también con diferentes variables de incrementos, pero igual ahí les va a dar, ahí para ello les va a generar utilidades por acciones, siempre y cuando su valor o cantidades de unidades de venta pues supere los 39 millones, las 39.200 unidades. Pero es que no tenemos como un indicador de medición donde me indique que los inversionistas quieren rentar en un porcentaje, que yo pueda decir, bueno, en la rentabilidad por acción compensa la necesidad o la visión o la proyección que tienen los dueños de la empresa, pero no tenemos ningún dato de ello. Entonces, no sé si ustedes tienen la formulación o lo que les compartieron y con base en ello yo también les podría orientar. Porque me dicen que tienen una fórmula. Sí, señora. Vea. La fórmula que tenemos nosotros Sí. es no sé si, a ver, no sé cómo se comparte pantalla aquí para ¿Vas a hacer, compartir pantalla? o si no no sé, o sea, o se la dicto, no sé, como sea. Es la utilidad por acción menos los intereses, ¿verdad? Financieros. En este caso sería la UAI, ¿cierto? La utilidad antes de impuestos e intereses, Sí. menos los gastos financieros, y todo eso menos, volvemos a lo mismo, la utilidad por acción, menos esos intereses financieros por el 30% que sería el impuesto. Y todo esto dividido el número de acciones. Ok.
Esa es la que Creo. nosotros tenemos. Esa fue la que ustedes tienen. Permíteme un Hicimos. segundo y te la voy a deletrear nuevamente para que validemos, y creo que es esta. Utilidad por acción Y menos, eso menos sí interés. es esa, entonces utilidad operacional Ujú. dividido utilidad operacional menos intereses. ¿Sí? ¿Sí es eso? Ujú. Ah, ok, perfecto. Sobre el número de acciones. Ok, Que sobre el serían número las de 300.000, acciones. que serían las 300.000 acciones. Exacto, porque esta fórmula es básicamente, de hecho aquí, ahí tienes en cuenta los impuestos también. Entonces te voy a, Correcto. te voy a compartir esta que es parte de allí. Y de hecho yo la había hecho para su ejercicio y por eso les decía que daba lo mismo que daba el GAP. Esta es la formulación. Aquí tengo la utilidad operacional, tengo Perfecto. el UIAP, que es nuevamente la utilidad. Está ahí, son los intereses. Estos Ujú. son los dividendos si los tiene, pero en nuestro caso no están. Dividido 1 menos la tasa de impuesto. Eso significa ese TAX. Si yo hago esa formulación, hasta ahí me da el valor que tenemos en el GAP, que si no estoy mal es el 1.1. 4. Ah, Exacto, 1.1 para la primera empresa, sí. 1.4. A eso entonces, ¿qué le hiciste? ¿O qué Pues es que formulación tiene? ahí quedamos porque pues no sabemos esa utilidad operacional, ¿cuál sería? O sea, porque necesitamos hallar esa utilidad donde ambas empresas necesitan tener para que tengan la misma UPA. Sí, ahí tendría que moverse por diferentes variables. Ahí lo que podríamos hacer, espérenme un momentito, O sea, que ¿cómo la hacemos misma si tenemos todos UPA, los datos, pero no tenemos esa utilidad operacional donde la UPA de igual? sí, no. Porque es que ahí lo que ustedes tendrían que mover serían los niveles de venta, o sea, porque eso es lo que le va a mover todo de ahí hacia abajo. Entonces, por lo menos aquí yo tengo 100.000 unidades. Bueno, listo. Si yo aquí llego a mi máxima capacidad, que serían los 120, ya mi UPA para la empresa 1 incrementaría. Pero si yo hago esto mismo, pues va a pasar exactamente lo mismo. Aquí se va a incrementar. Mira lo que aquí queda casi igual. Entonces, permíteme un segundo. Pero aquí tocaría hacer simulaciones para nosotros poder llegar a ese nivel y decir que para poder llegar a ese mismo nivel de UPA, pues la empresa podría vender, incrementar, por lo menos la empresa número 1 o la mediana no podría sobrepasar estas 120.000, pero si esta vende 250.000, que sería su capacidad máxima, pues su UPA se va a incrementar. Mira la que ya pasaría 18.000 y pues obviamente que va a ser muy, muy atractiva. Si yo dejo esta en 110.000 unidades, yo aquí voy haciendo el ejercicio, pero esta podría llegar, o casi que podríamos decirle que si llegamos al nivel de capacidad, que serían las 20, pues yo lograría tener casi un nivel de UPA similar para ambas empresas. Y estaría enmarcados allí en las 120.000 unidades. Allí pues si es determinar como un valor o utilidad operacional, pues lo único que tendrían que hacer sería mover el valor de unidades de ventas. Porque ahí de hecho les están preguntando con el volumen de ventas que hace igual la UPA, ¿cuál sería la mejor opción para la empresa que hace igual la UPA? Para la empresa teniendo en cuenta el potencial de riesgos operativos y financieros. Si yo llego a este mismo nivel de ventas,
pues obviamente, de hecho, vuelvo y les insisto, siguen estando como en casi que en los mismos niveles de operación. O sea, sigo teniendo casi la misma utilidad en ambas empresas. Si observamos el gap es muy similar. De hecho, el gap para la empresa grande disminuye. Aquí en este caso, pues aquí sí se presenta una leve disminución porque las ventas para la empresa mediana serían, o el porcentaje sería menor. Entonces yo pienso que se pueden ir con este escenario del volumen de ventas de 120.000 unidades, que sería la capacidad máxima que podría tener la empresa mediana. Con eso pienso que lo podrían justificar, porque ahí no tenemos cómo proyectar, tenemos capacidad máxima de producción, pero no tenemos proyección, visión de los socios para efectos de incrementos de utilidades, no tenemos eso para darle mayor justificación. Entonces, aquí podrían argumentar que de acuerdo al volumen de ventas, podríamos tener un volumen de ventas hasta de 120.000 unidades. Con ello se lograría casi que la misma proporción dentro de las utilidades por acciones para ambas empresas. Las 120.000 unidades precisamente porque son la capacidad máxima que tendría la empresa mediana. Profe, ¿usted puede ir un momentico al Excel? Dígame. ¿Puede ir al Excel? Al de que nosotros ¿A estábamos este? elaborando. Sí. Ok. Al Excel. Pero no lo puede proyectar para que las compañeras puedan ver. No, ok. Yo pensé que les estaba compartiendo el Excel. No. Ay, qué facha. Mm. Yo les estaba hablando sobre... Y de hecho aquí les hice el escenario. Aquí les hice el escenario con las 120.000 unidades. De hecho, dejé dos pestañas, sí, ¿Y cómo señora. le dio la UPA ahí con 120.000 unidades? Exacto, mira, queda casi igual. Tiene una diferencia de 600 pesos. Profe, mire, pongan el ¿Sí? escenario B. A mí en el escenario B, dejando la UPA, pongan las 100.000 unidades normal o en el desarrollo. Eso. Sí. A ver, de pronto usted nos ayuda a descifrar con eso, pero pongan las dos, en ambas 100.000 unidades, porque solo la puso en una. Ok, es este que tenemos acá. Ajá, perfecto. En la parte de la UPA, en la utilidad operacional de la planta grande, si usted le pone 1.840 millones de pesos a la utilidad operacional, en la utilidad operacional, 1.840 millones, en lugar de los 1.700, 1.840. Pero recuerda que esto va amarrado al nivel de ventas. Entonces, Sí. yo aquí, exacto, yo lo que puedo mover son las unidades. Sí, entiendo. Esta tiene mayor cantidad, esta tiene mayor, bueno, esta podría llegar hasta 120.000, esta hasta los 250.000. Pero Que con esa utilidad operacional, la UPA en ambas es igual. Con esa utilidad operacional de 1.840 millones de pesos de utilidad operacional. 1.840 millones de pesos. Dejando los 100.000 en esta y No sé, no lo he hallado en unidades. Solamente le traté de indicar de ahí mover valores. de mover el valor de la utilidad operacional, a ver con qué utilidad Esta. operacional. En lugar de esa, si usted pone 1.840 millones allí, me da las 3.000. Para la empresa 2. Para la empresa 2 da las 3.220 de la UPA, pero no sé, claro, en valores. Y tendría que vender algunas 98.000 unidades. O
a hacer el ejercicio aquí. No, pues Más. ahí da 1600. No, tiene que vender más. 1800. 1840. Con 1840 la planta grande da exactamente la misma UPA de la planta mediana. Ahora, en unidades no lo he hallado todavía. Bueno, aquí le llega Pero saca la 1800. diferencia. Ujú. Ahí da 104, aquí podría decir 103, 500, vamos a ver. 1847, sí, está. 103, 111, 103, 111, da, más o menos. Le queda una diferencia como de 500 pesos. 104, mira. 103, 103.111. Ok. Y ahí queda una diferencia de... Sí, pero ahí da, con 103, pero entonces la cosa es que no tiene que ser la utilidad operacional igual para ambas, en ese punto de indiferencia, Es o no que importa, jamás te va a dar igual porque el costo variable es más bajo en la diferente. empresa grande. Lo único que podría uno decir es que el punto de indiferencia de la empresa mediana y la grande son 100.000 unidades para esa y Son 103.000 para la 3.000 otra. unidades. Son 3.000 unidades. 3.110 unidades. Exactamente. Podrías hacer mención 3.110 unidades, porque realmente son, con eso, pues la empresa grande lograría llegar al mismo nivel de utilidad por acciones, con con ese mismo volumen. O sea que, mejor dicho, ellas están, ahí tenemos una razón más, o sea, es que la empresa mediana con menos producción logra tener el mismo nivel de rentabilidad a la empresa grande. Ujú. Aunque sí, obviamente sabemos que si la empresa grande incrementa sus niveles de venta, pues va a tener mayor rentabilidad en todos los lados, la va a tener primero porque su costo variable es más bajo eh, y por demás efectos, ¿verdad? Pero, eh, pero a nivel de comparación, por capacidad y demás, pues la empresa pequeña o la mediana tiene mayor efectos o beneficios allí. Entonces, según el foro, dice que hallemos ese punto de indiferencia, que sería, ese punto de indiferencia serían esas unidades, Sí, ¿cierto? porque Y el ahí sí, punto, porque hay, sí, ajá, y el punto 3 dice que con ese volumen porque de ahí dice, ventas, porque ahí habla de que es el volumen de ventas, o sea, con el ajá, volumen de ventas que hace igual la UPA, ¿cuál sería la mejor opción para teniendo en cuenta el potencial de ventas y el riesgo operativo de la empresa mediana? Porque es que con la empresa mediana, primero, pues venden, necesitan menos producción, tienen menos riesgo financiero porque la financiación es más baja, la empresa tiene menos apalancamiento, o sea, es que nos sigue dando las mismas características que de hecho les escribí acá. El riesgo de financiación es más alto en la empresa y eso es lo que le está preguntando allí. O sea, aunque yo venda 103.111 unidades en la empresa grande, pues yo voy a tener menos riesgo y es lo que está preguntando allí. O sea, ahí sigue siendo el mismo riesgo operativo y financiero. Y el riesgo operativo se genera porque precisamente la empresa tiene mayores costos fijos, porque necesita mayor capacidad instalada o capacidad operacional, los costos operacionales para funcionar, porque el costo financiero es más alto, entonces sigue siendo la empresa mediana la que mayores efectos positivos tiene dentro de la empresa, por lo que les decía, o sea, que es demasiada inversión para vender y lo que amarra a la empresa grande es la capacidad o la participación en el mercado. Si ella no incrementa su capacidad en el mercado, pues los factores, aunque puedan ser positivos para costos, no les van a dar resultados al final del ejercicio en utilidades netas y menos en utilidades en acciones.
Mm. Ya, entonces esos 103.000 unidades también nos dice que la empresa grande tiene que vender mucho más para Sí. para alcanzar una utilidad por acción igual a la de la mediana. Sí, exactamente. O sea, sí, aunque se tenga, ¿por qué la empresa arroja mejores indicadores de rentabilidad? Porque el costo variable es más bajo, ¿verdad? Por eso nos arroja mayores indicadores de rentabilidad la empresa grande. Pero si ella no incrementa sus ventas, ese indicador no se va a favorecer. O sea, ella tiene que incrementar para que al final del ejercicio la utilidad por acciones sea superior a la empresa mediana. El hecho de que sea muy grande, muy robusta, no significa que vaya a tener los mismos beneficios. Mm. Ok. Ya, bueno, no, sí, ya nos queda un poco más claro el panorama. La verdad es que pensé que el punto de indiferencia tenía que ser la utilidad operacional igual para ambas y que diera al final la misma UPA. Entonces yo creo que por eso es que nunca me iba a dar, porque estaba buscando una utilidad operacional donde fuera igual para No, ambas. exacto, pero exacto, porque mira que ahí te hablan es de volúmenes de ventas, Mm. de volúmenes de ventas. Y entonces es la venta la que te va a mover la utilidad operacional. Es la venta No, la que... claro, no la utilidad operacional. Exactamente. Bueno, pues yo creo que ya, no sé si las compañeras tengan algo más. Les voy a compartir por no, yo se lo comparto mejor por el WhatsApp. Yo les comparto este archivo que moví con todo esto para que Súper. ustedes lo tengan. Ya enseguida se los comparto. La grabación, no sé si la logré compartir, porque me toca, para que la puedan observar, me toca compartir, subirla a YouTube para que la puedan observar. Pero enseguida les comparto el archivo antes de que se me vaya a pasar por ahí. Bueno, señoritas, no sé si tengan alguna otra pregunta. Y si no, las dejo hasta aquí porque me están esperando aquí con un informe que voy a entregar. Sí, sí, Bueno, señora, no se señora, preocupe. muchas No se gracias. preocupe. Profesora, muchas Muchísimas gracias. gracias. ¿Y te consignamos a qué cuenta, profe? ¿Tú no lo envías también? Ah, sí, sí, claro. Yo enseguida le comparto allí el archivo y de una vez le paso el número de mi cuenta. No hay problema Perfecto. con eso. Muchas gracias, profesora. Muchísimas gracias. No Con hay todo problema. gusto. Gracias. Espero haberles sido Gracias. de alto provecho para lo que necesitaban construir. Muchísimas gracias. Claro que Muchísimas sí, gracias. profe. Gracias. Muchas gracias por los aportes, profe. Hasta luego. Bueno, con Gracias. todo gusto. Feliz noche. Igualmente, hasta Igualmente. luego. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Entonces, nosotros debimos quedarnos.